Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Kenny Aliaga, estudiante de la carrera de Medicina Humana, y en esta ocasión, junto a mis compañeros Shirley Chávez y Jesús Pérez, presentaremos el seminario titulado Síntesis de proteínas en eucariotas, ¿no? Correspondiente al curso de bioquímica de la semana 14. El objetivo general de este trabajo es conocer el mecanismo de la síntesis de proteínas en procariotas y eucariotas, aunque en esta exposición nos enfocaremos principalmente en el caso de las células eucariotas. Y en objetivos específicos se encuentran describir el dogma central como base del flujo de la información genética, explicar las fases del proceso de síntesis, identificar los principales componentes involucrados como el ARN mensajero, el ARN de transmisión y los ribosomas, comprender el destino final de las proteínas sintetizadas y finalmente relacionar este proceso con situaciones clínicas relevantes. A continuación presentaré el índice de nuestro seminario, empezando por el dogma central y la definición de síntesis de proteínas, seguido por los componentes involucrados y la estructura del ARN de transmisión y de ribosomas. Luego abordaremos cada una de las fases de este proceso, el destino de las proteínas sintetizadas, un video relacionado, un caso clínico y finalmente las conclusiones y referencias. Ahora empezaremos por el primer punto a tratar, que es el dogma central. Este principio, propuesto por Francis Crick en el año 1958, explica cómo fluye la información genética en las células, ya sean procariotas y eucariotas. Pero en el caso de las células eucariotas, esto empieza por el ADN, que se transcribe a ARN dentro del núcleo y luego este ARN se traduce a proteínas dentro del citoplasma. Este proceso es fundamental porque permite que la información almacenada dentro de los genes se exprese como funciones celulares reales a través de las proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso bioquímico en el cual la célula produce proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero. Esta síntesis ocurre en el ribosoma y es esencial para que la célula pueda producir enzimas, receptores, hormonas y otras moléculas funcionales. Durante el proceso, el ARN de transmisión transporta los aminoácidos y el ribosoma se encarga de unirlos a la secuencia correcta, formando así los enlaces peptídicos. En este proceso participan varios componentes clave como lo son el ADN, el ARN mensajero, el ARN de transmisión, los ribosomas, los aminoácidos. También tenemos enzimas como lo son el aminoácido ARN de transmisión sintetasa y factores de traducción, ¿no? Empezando por el ADN, que actúa como un molde original, luego el ARN mensajero, eh, lleva la copia de esa información hacia el citoplasma, el ARN de transmisión que lleva los aminoácidos hacia los ribosomas, en el cual va a leer el ARN mensajero y va a ensamblar la proteína, ¿no? El aminoácido ARN sintetasa va a unir los aminoácidos con el ARN de transmisión correcto y los factores de traducción van a ser quienes regulen el inicio, la elongación y la terminación de ese proceso. El ARN de transmisión es una molécula relativamente pequeña de unos 75 a 90 nucleótidos, con una estructura secundaria en forma de trébol. Posee un anticodón que se une específicamente a un codón del ARN mensajero y un extremo 3' donde se adhiere el aminoácido correspondiente. También tiene brazos adicionales como lo son el brazo D y el brazo T cis D, que sirven para estabilizar la estructura y permitir que interactúe correctamente con el ribosoma, ¿no? Y es gracias a su especificidad en la estructura que asegura que cada codón reciba un aminoácido correcto. Los ribosomas eucariotas están compuestos por ARN ribosómico y proteínas y se dividen en dos unidades, una larga y una corta, ¿no? La larga, que es la de 60S, y la corta, que es de 40S. En conjunto forman el ribosoma de 80S, que se ensambla con el ARN mensajero. Y estas estructuras tienen tres sitios funcionales, ¿no? Tenemos el sitio A, el P y el E. En el sitio A es donde entra el ARN de transmisión con su aminoácido, que llegan al sitio P, donde sostienen el ARN de transmisión con la cadena de crecimiento y finalmente llegan al sitio E, donde se libera el ARN de transmisión que ya está descargado, ¿no? Y esta estructura permite que el ribosoma actúe como una línea de ensamblaje precisa de proteínas.
Les voy a explicar brevemente qué es la síntesis de proteínas, también conocida como traducción. Este es un proceso fundamental mediante el cual se forma una cadena de aminoácidos, es decir, una proteína, a partir de la información genética que contiene el ARN mensajero. En las células eucariotas, este proceso ocurre en el citoplasma, específicamente sobre los ribosomas, que actúan como una especie de maquinaria de ensamblaje. La síntesis de proteínas se puede dividir en cuatro fases principales. 1. Activación de los aminoácidos, donde los aminoácidos se preparan y se unen a su ARN de transferencia correspondiente. 2. Inicio, cuando el ribosoma se ensambla con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia. 3. Elongación. Es el alargamiento de la cadena polipeptídica a medida que se agregan más aminoácidos. 4. Terminación. Cuando un codón de paro es reconocido, el proceso se detiene y la proteína es liberada. Ahora les voy a hablar sobre la primera fase del proceso de síntesis de proteínas, la activación de los aminoácidos. Esta etapa ocurre antes de que comience la traducción como tal. Lo que sucede aquí es que cada aminoácido se une a su correspondiente ARN de transferencia, formando una estructura llamada aminoacil-ARNT. Esta unión no ocurre sola, sino que es catalizada por una enzima específica llamada aminoacil-ARNT sintetasa, que reconoce tanto al aminoácido como al ARNT correcto. Para que esta reacción se lleve a cabo se necesita energía en forma de ATP. La finalidad de esta fase es asegurarse que cada aminoácido esté activado y correctamente enlazado a su ARNT, de modo que pueda ser transportado al ribosoma y usado correctamente durante la síntesis de proteínas. Como ven en el esquema, el aminoácido se activa, se une al ARNT y se forma el complejo aminoacil-ARNT, que es esencial para la siguiente fase del proceso. Fase de inicio de la síntesis de proteína. Primero se ensambla el llamado complejo de iniciación sobre el ARN mensajero. En esta etapa participan cuatro elementos clave: la subunidad pequeña del ribosoma, que se une al ARN mensajero, el ARN mensajero, que contiene el codón de inicio AUG, señal para comenzar la traducción, el ARNT iniciador, que lleva el aminoácido metionina, que se une específicamente al codón AUG, y los factores de iniciación, que ayudan a montar correctamente este complejo inicial. Una vez que el complejo de iniciación está formado, se une la subunidad grande del ribosoma. Esto da lugar al ribosoma completo de 80S, que es funcional y está listo para comenzar la síntesis de proteína. Finalmente, el codón de inicio AUG se posiciona en el sitio P del ribosoma, que es donde empezará a formar la cadena de aminoácidos. Con esto, el ribosoma ya está listo para la siguiente fase. Fase de inicio de la síntesis de proteína. Primero se ensambla el llamado complejo de iniciación sobre el ARN mensajero. En esta etapa participan cuatro elementos clave: la subunidad pequeña del ribosoma, que se une al ARN mensajero, el ARN mensajero, que contiene el codón de inicio AUG, señal para comenzar la traducción, el ARNT iniciador, que lleva el aminoácido metionina, que se une específicamente al codón AUG, y los factores de iniciación, que ayudan a montar correctamente este complejo inicial. Una vez que el complejo de iniciación está formado, se une la subunidad grande del ribosoma. Esto da lugar al ribosoma completo de 80S, que es funcional y está listo para comenzar la síntesis de proteína. Finalmente, el codón de inicio AUG se posiciona en el sitio P del ribosoma, que es donde empezará a formar la cadena de aminoácidos. Con esto, el ribosoma ya está listo para la siguiente fase. Y bueno, continuando con la finalización de la síntesis de proteínas, en esta etapa el ribosoma completa la síntesis cuando encuentra un codón de paro. Estos puede ser el UAA, el UAG o el UGA. Estos codones no codifican para ningún aminoácido, por eso no existe una ARN de referencia que los reconozca. En su lugar actúan los llamados factores de terminación, que reciben este nombre justamente porque su función principal es terminar la traducción de forma controlada y liberar la proteína recién formada. De ahí su nombre, factor de terminación o de liberación. En eucariotas estos factores son el RF1 y el RF3, como vemos en la imagen. El RF1 es el que reconoce directamente el codón de paro en el ARN mensajero y desencadena la liberación del polipéptido de ribosoma, mientras que el RF3, por su parte, es una proteína GTPasa,
que aporta la energía necesaria hidrolizando GTP para que el proceso ocurra correctamente y además ayuda a posicionar la RF1 de forma eficiente. Finalmente, tras la liberación, el ribosoma, el ARN mensajero y el ARN de transferencia se disocian, quedando listos para participar en un nuevo ciclo de síntesis. Este paso es esencial para que la célula produzca proteínas completas y funcionales, evitando errores y proteínas truncadas que podrían generar problemas celulares. Continúa con el diseño de las proteínas sintetizadas. Una vez que termina la síntesis, las proteínas no quedan al azar dentro de la célula. Su destino depende del tipo de ribosoma que las produjo y las señales específicas que se llevan. Las que se fabrican de ribosomas libres del citoplasma generalmente quedan dentro de la célula y cumplen funciones locales importantes. Pueden actuar directamente en el citosol o dirigirse a organelos como el núcleo, las mitocondrias o los peroxisomas, participando en procesos tan diversos como la replicación del ADN, la replicación celular o el metabolismo de lípidos. En cambio, cuando una proteína comienza su síntesis en un ribosoma que se une al retículo endoplasmático rugoso, o también llamado RER, como vemos en la figura número 11, gracias a la presencia de una secuencia señal en su extremo inicial, sigue otro camino distinto, puede ser detectada fuera de la célula, formar parte de la membrana plasmática o acabar en los lisosomas, donde cumplen funciones digestivas. Este proceso es posible gracias a la partícula de reconocimiento de señal, o también llamada SRP, que detecta una secuencia señal y guía al ribosoma hacia el RER, asegurando que la proteína entre correctamente al sistema de endomembranas. En conjunto, este sistema permite que cada proteína llegue exactamente al compartimiento donde va a realizar su función, lo que es fundamental para mantener el orden, la especialización y la eficiencia en la célula. Ok, y ahora por último el caso clínico. Para entender mejor la importancia de todo este proceso, veamos un ejemplo real. Se trata de un paciente infantil que presenta una mutación en la secuencia señal de una enzima lisosomal. Debido a esta mutación, aunque la enzima se sintetiza correctamente en el ribosoma, la SRP no logra reconocer bien y no se dirige al retículo endoplasmático rugoso, o también llamado RER. Como resultado, la enzima queda en el citosol y nunca llega al lisosoma, que era su destino final. Esto provoca que los sustratos que deberían ser degradados por esta enzima se acumulen, causando una enfermedad de depósito lisosomal, que se caracteriza por daño progresivo en los tejidos y distintos síntomas clínicos según el tipo de sustrato que se acumule. El tratamiento suele basarse en terapia de reemplazo enzimático, es decir, administrar la enzima funcional desde el exterior para completar la que falta. También pueden usarse terapias que reducen la acumulación de sustrato o que corrigen parcialmente el efecto. Este caso nos muestra de forma muy clara cómo un solo error en el direccionamiento de las proteínas puede desencadenar consecuencias graves para todo el organismo. Bueno, y finalmente las conclusiones, ¿no? Hemos podido resaltar tres puntos finales de todo nuestro proyecto, el cual el primero es la síntesis de proteínas, es un proceso fundamental para la expresión génica y sigue el dogma central de la biología molecular, ¿no? La información fluye desde el ADN y pasa al ARN y finalmente a las proteínas, ¿no? Que son esenciales para las funciones celulares. El segundo punto que se refiere al proceso que requiere una coordinación precisa entre diversos componentes celulares, como ya vimos, el ARN mensajero, el ARN de transmisión, los ribosomas, aminoácidos y enzimas específicas, ¿no? Que terminan desarrollándose en fases organizadas como son la activación, el inicio, la elongación y la terminación. Y como último punto, el destino intracelular de las proteínas sintetizadas depende del lugar donde ocurre la traducción y alteraciones en este proceso pueden estar asociadas a enfermedades génicas o disfunciones celulares importantes.